Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22. Y escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor en la Odisea, en esa ciudad, a esa iglesia. He aquí el amén, o sea, el verídico, el que tiene la última palabra. ¿Qué es amén? Así sea. O sea, la última palabra es un amén. El que tiene la última palabra, el testigo fiel y verdadero, el verídico, testigo de toda la creación, porque él mismo lo ha creado todo. El principio de la creación de Dios. La Biblia dice que Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y todo fue creado por Él. Dice esto: la Odisea era una ciudad próspera, una ciudad que tenía muchos atributos que se puede decir de beneficio financiero. Esta era una ciudad que tenía una industria de hacer la lana negra, y esto era importante tanto para alfombra, para ciertas vestimentas y cuantas cosas, pero también era principal productora del colirio. Esto era usado para la vista. Ellos trabajaban médicamente con la vista, cualquier malestar, cualquier problema de la visión. En la Odisea podían encontrar ayuda. La Odisea estaba muy, pero muy retirada de donde podía haber fuente como ríos, manantiales, y ellos tenían que traer el agua de muy lejos, de un lugar muy lejos, y esto le traía dificultad a esa ciudad. Era próspera en gran manera, una ciudad notada en Asia, una ciudad donde había mucha mercadería, mucho comercio. Eso beneficiaba a esta ciudad. Era una ciudad próspera, como dije anteriormente. Y él le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como dije anteriormente, esta ciudad no estaba cerca de ninguna fuente que le pudiese dar agua potable. Por lo tanto, tenían que traer, habían hecho un acueducto y tenían que traer el agua a una distancia enorme de unos ricos manantiales. Pero cuando esta agua llegaba de esos manantiales, que tenía un agua que favorecía, un agua buena para la salud, en el trayecto esta agua, en vez de ser caliente, esta agua llegaba tibia, era una agua insípida. Por lo tanto, el Señor tomó como referencia para decirle a los creyentes: ustedes que se creen autoindependientes, ustedes que creen que tienen todo solucionado, como esta ciudad que se mofaba de sus grandes logros industriales, así la iglesia había llegado a un estado de conformidad autosuficiente. Había llegado a una situación de creerse realizada. Había llegado a una situación de pensar que todo estaba resuelto. Era una ciudad próspera, la iglesia también. Tenían todo resuelto físicamente, y había llegado la apatía. Había llegado la indiferencia. Ya no había por qué depender de Dios. Muchos cristianos hoy en día creen que tienen todo resuelto. Y creen que la chequera, creen que el estatus, creen que la casa, la jipeta, creen que cuantas cosas que tienen es lo que le hace ser bendecido. Hay personas que tienen un dicho: yo estoy bendecido, prosperado y en victoria, porque creen que su bendición depende de la prosperidad. Y esas añadiduras no son malas. Muchos de por sí la necesitamos. Pero ser bendito no tiene que ver necesariamente con las facilidades económicas que nosotros podamos tener. Y esta iglesia, la Odisea, era una iglesia que se había envanecido, era una iglesia autosuficiente. Y usted sabe que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ser autosuficiente. Esto es orgullo, y además de ser orgullo, nunca podrá por sí solo lograr nada.
Y esta iglesia, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Esto es importante porque muchos de nosotros creemos que podemos escapar de la vista de Dios, del escrutinio de Dios, y Dios te conoce y Dios me conoce y sabe realmente quiénes somos nosotros, cómo caminamos, por qué hacemos las cosas en la iglesia, qué nos mueve, qué nos motiva, si es un amor sincero, verdadero, o es solamente por recibir pleitesía de los hombres. Que ni eres frío, o sea, tú no estás en una condición de decadencia espiritual, de entender que me necesita, ni eres caliente de una forma de estar viva espiritualmente. Ojalá fuese fría. ¿Por qué dice ojalá fuese fría? Porque un cristiano frío reconoce que está mal y reconoce que necesita de Dios. Un cristiano que reconoce que no ora, que reconoce que ha dejado de leer la Biblia, un cristiano que sabe que ya no le presta atención a Dios, es un cristiano que tiene oportunidad de restaurarse. Es un cristiano que está viendo su condición y no se justifica. Es un cristiano que al mirar la vida que vive, sabe que está alejado, alejada de Dios. Cuando el cristiano es tibio, tiene el mayor problema que cualquier hijo de Dios puede tener. Y es que comienza a creer que todo está bien. En su autoevaluación siempre llena los requisitos. Tiene un dedo señalador para mirar a los demás como insignificante. Los denigra porque su autosuficiencia le hace ver que su bendición, su cercanía a Dios está evidente en sus logros o se evidencia por sus logros. Sin embargo, no es así. Puede usted ser rico dentro de la iglesia, tener una vida de abundancia, tener salud, mire, 100%. Sin embargo, esto no define de que estemos bien con Dios. Y el Señor que conoce todo, que esto es importante, tú te puedes escapar del pastor, te puedes escapar de los hermanos de la iglesia, de tu pareja, te puedes escapar de tu familia, de los más cercanos relacionados, pero de Dios nunca. Nunca. El salmista siempre resaltó esto, se fue al extremismo y dijo, si fuese al infierno, allí tú estás. No hay lugar donde uno puede escapar de Dios. Y él le dice en el verso 16 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio o tibia y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Qué pasaba con esta agua que llegaba a esa ciudad? Que se volvía insípida, que todo ese trabajo para hacer un acueducto, que la ciudad había invertido dinero, tiempo, no sirvió de nada, porque cuando el agua llegaba no podían más que desecharla o usarla para la limpieza, no para su principal cometido, que era ser un agua potable, ser un agua que pudiese ayudarle a ellos. Sin embargo, así mismo nos volvemos nosotros, cristianos insípidos, cristianos tibios, que por un lado pensamos que estamos haciendo algo, sin embargo estamos más dañando porque somos dañados. Por eso yo no creo en esa muletilla de que me dicen hoy, él no es buen cristiano, pero cuando él predica, él... No, hermano, de una fuente no pueden salir dos aguas. Si ese hombre no está bien con Dios, tarde o temprano, lo que estará diciendo será mal. No estará llevando la palabra justa y correcta de Dios, porque es un recipiente malo. Es una persona que puede ser usada por el diablo. Y aunque hablará de Dios, su principal objetivo será esconder la verdad para justificarse. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, te desecharé. Y él sigue diciendo en el verso 17, porque tú dices, y aquí viene la confrontación de lo que yo puedo vociferar, exhibir, hacer creer, a diferencia de lo que yo soy.
Las palabras siempre sobran. Lo que yo digo, si no va acompañada esa palabra de lo que vivo, son simples palabras huecas. Aunque éstas nombren a Dios, no tiene ningún peso en las personas que pueden escucharlas. Yo soy rico. Oiga lo que decía, o sea, yo no tengo necesidad de nada y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, wow, la autosuficiencia que hoy nuestra sociedad quiere adoctrinar a todo el mundo. Tú puedes. Y muchas iglesias, en vez de predicar un mensaje de rendimiento ante Dios, de que nosotros sin Dios no somos nada, crean un mensaje de autosuficiencia, como es el empoderamiento en las mujeres. Ese mensaje, ese cliché de un grupo de mujeres rebeldes, usadas por el diablo, que aunque mencionan a Cristo, no son de Cristo. Y hombres que no son predicadores, sino coaching. Y usted lo ve, tú eres autosuficiente, el poder está en ti. Con esta palabra, levántate cada día con esta palabra y di, yo soy un campeón. Yo soy una campeona. Esto se va a hacer así, porque esa actitud es que te va a dar el logro. No es la actitud que me va a dar el logro, es la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo? Sí, no es mi actitud. En vano vela la guardia, si Jehová no vela la ciudad. Yo me puedo levantar, escúcheme bien, todas las mañanas y decir, no, yo soy un hombre exitoso, y yo soy un hombre victorioso, y yo soy un hombre rico, y yo soy un hombre poderoso. Y eso no me va a hacer rico, no me va a hacer victorioso, no me va a hacer poderoso. Yo dependo de Dios. Y hoy en el Evangelio nosotros hemos cambiado la palabra de Dios por palabras positivas, por frases de hombres ilustres, de grandes hombres de la historia, que lo único que hicieron fue no servirle a Dios, pero después tenían todo, pero que no le servían a Dios, y que hoy en su mayoría están en el infierno. Pero la palabra de Jesús no basta. La palabra del Señor son insuficientes. Por eso yo tengo que citar a una celebridad y darle más importancia a lo que una celebridad dice que lo que dice la palabra de Dios. Qué triste es cuando ponemos la palabra de Dios a un lado para seguir creyéndonos autosuficientes, para seguir creyendo que con nuestras propias fuerzas vamos a poder hacer algo, cuando sin Dios no somos nada. Escúchelo bien, sin Dios no somos nada, porque tú dices, note cómo nos confronta, porque tú dices, Pastor J, porque tú dices, mujer, hombre que está ahí, porque tú dices, yo soy rico. Otros dicen, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Y todo lo que hablan es para los demás, y los demás deben de cambiar, y ellos no se incluyen en una oración. Ellos nos dicen, Dios, cámbianos, Dios, transfórmanos, Dios, ayúdanos a buscarte. No, Dios, mira esa mujer que te busque, Dios, mira, porque ellos están blindados, ya ellos no necesitan de Dios. Ellos han encontrado la superiluminación y son los super santos. Ellos no tienen problema, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay gente que dice, ¿para qué orar? Yo soy próspero. ¿Para qué ir a la iglesia? Yo le sirvo a Dios desde aquí. La autosuficiencia. Se creen que ya tienen todo resuelto. No se someten a Dios, no se someten al pastor, pero no se someten a la palabra. Pero se mofan de que todo está bien, de que ellos son los iluminados y que ellos interpretan esto de esta manera y la Biblia me dice. Pero lo que la Biblia tiene que decirte, tú no lo has entendido. Y es que te sometas a Dios, que busque a Dios, que de nada sirve lo que yo hago, lo que yo brinco, lo que yo digo, si no le obedezco a Dios. Y no sabes que tú eres
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta ciudad que se enriquecía, esta ciudad que tenía todo por alto, que tenía una gran industria textil, una gran industria también con el colirio, una gran fortuna, una riqueza inmensa. Sin embargo, le faltaba lo más importante. No tenían agua potable. No tenían agua potable. Tenían que comercializar el agua de otras ciudades, porque la que le llegaba a ellos era con dificultad y la que le llegaba fácilmente no servía. No servía de nada, vale, escúcheme bien, las fortunas, las oportunidades, los logros humanos, si Dios no es su Señor. ¿De qué le vale al hombre si granjeare todos los tesoros de este mundo y perdiera su alma en el infierno? Por tanto, yo te aconsejo, y es lo que nos está dando a nosotros, una advertencia, un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, el puro. Por eso dice oro refinado, no oro bruto, no oro que hay que procesarlo, sino el verdadero. ¿Y qué está hablando? Está hablando de pureza. Yo te aconsejo que de mí compres santidad, que de mí compres integridad, pureza, que de mí compres lo que verdaderamente necesita para que seas rico. La Biblia dice que donde quiera que está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y vestiduras blancas, o sea, para que te santifiques y no se vea tu desnudez, no se vea tu pecado, para vestirte y que no sea o que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenía ojos, pero era ciega esta iglesia. Porque además de estos ojos, mírelo aquí, de estos ojos físicos, nosotros necesitamos los ojos espirituales. Así como esta iglesia, muchos hermanos están viviendo hoy una vida de opulencia, una vida de logros. Me mofo porque yo pertenezco a una mega iglesia. Me mofo porque mi pastor es popular. Me mofo porque yo pertenezco a un gremio donde solamente van profesionales. Me mofo porque yo humanamente no necesito nada, tengo una buena chequera, porque yo no tengo problema. Pero muchas veces nada de esto sirve si Dios no es su Señor. Nada de esto es importante si el Espíritu Santo no es su guía. Esta iglesia, que era más rica que las demás, que sobresalía humanamente esa ciudad más que las demás, sin embargo, delante de Dios era insignificante. Delante de Dios se necesitaba un cambio urgente. Delante de Dios era necesario que se arrepintiera. Delante de Dios era necesario que le buscara urgente, porque de la forma como estaba viviendo era falta. De la forma como estaba viviendo no iba a lograr lo que era estar ante Dios. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina que Dios pone, que nos reprende, que castiga, el término castigar aquí se puede emplear también como disciplina, es porque nos ama, porque cuando Dios nos ama nos corrige. Un padre que ama a sus hijos le corrige. Un padre que ama a sus hijos está pendiente de las cosas malas que hace para advertirle, para castigarle, para hacerle ver la realidad de que está equivocado, equivocada. Pero un mal padre todo se lo celebra. Un mal padre todo lo ve bien. Un mal padre celebra todos los malos hábitos de un hijo, porque ese padre no es bueno. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Mire el amor de Dios, que aún en esa condición Dios nos dice a nosotros: yo estoy a la puerta y llamo, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y quiero que me dejes entrar en tu corazón. Yo estoy a la puerta, escucha mi voz. No sigas así. Cuánto amor nos ha dado el Padre, dice Juan. Cuánto amor. Y dice: óyeme, cuando tú te arrepientas, cuando tú vuelvas a ser diferente, cuando vuelvas a vivir conforme a mi palabra, yo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice que Juan vio eso, esa promesa Juan la vio. Y él dice que vio al Cordero entronado ahí, al lado del Padre. Pero dice también que habían 24 tronos, y estos representan a los 24 ancianos, representando a la iglesia del Señor, a la iglesia redimida. Y sella esta carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No está hablando de nuestra oreja y oído físico, está hablando del espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, no el espíritu emocional, el Espíritu Santo dice a las iglesias. Queridos hermanos, el tiempo se está acabando. Cada día Dios nos permite ver que nuestra sociedad está al borde del precipicio, que lo malo le llaman bueno, que lo bueno ya no se soporta, que poco a poco la sociedad muestra que lo único que ellos no aceptan es a Dios. Pero después todos los desastres, todas las ideas, todas las cosas para dañar, bienvenido, dice la sociedad. Y aún nosotros seguimos viviendo una vida alejados de Dios. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca arrepentirnos. Necesitamos hoy más que nunca notar, sea nuestra tibiez, frialdad, sea nuestra indiferencia, sea nuestra manera de comportarnos, y comenzar a vivir la vida que Dios quiere. No gastemos el tiempo en la iglesia. Si le vamos a servir a Dios, vamos a servirle de verdad. ¿De qué sirve que me digan pastor, que me llame pastor, si al sonar la trompeta yo me quedo? ¿De qué valió? Si le vamos a servir al Señor, vamos a servirle de verdad. Vamos a darnos por entero. Vamos a decirle: Señor, yo quiero cambiar, tú conoces mis hábitos. Sabe que te sirvo a medias, sabe las cosas que hago, que son malas, que odio, que no quiero saber del hermano, de la hermana, que miento, que engaño. Seamos sinceros. Total, Dios todo lo sabe. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Que estas palabras tan confrontativas, Señor, puedan penetrar a lo más profundo de nuestras vidas, y que seamos hacedores de tu palabra. Que esta advertencia que nos ha dado hoy sea para que nosotros cambiemos y te busquemos en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por una vez más hablarle a nuestras vidas. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.